tal, familia? Nos encontramos en un nuevo episodio de El arte de conversar, impulsado por Integral 380. Estamos aquí en el Centro Cultural Ponce de León y me encuentro con una gran artista, Lucía Ferrer, quien nos presenta una exposición que tenemos de este lado y pues nos va a estar platicando un poquito de ella, de su obra, de lo que está exponiendo aquí en este centro cultural que está ubicado en el corazón de Puebla. Así que cuéntanos, Lucía, quién eres, qué haces y cómo es tu exposición. Claro. Hola a todos, es la primera vez que muchos me conocen. Mi nombre es Lucía Ferrer y soy la autora de Metamorfosis, que es el nombre de la exposición, que justamente estaremos hablando en este episodio. Y bueno, creo que para definir un poquito de toda la persona que soy sería un poco complicado, pero en este momento me gustaría resaltar un poquito más mi faceta como artista. Em, a mí me gusta mucho plasmar retratos en grafito, es lo que más me gusta. Comenzó como un hobby y justamente recientemente comencé a atreverme un poquito a que el mundo conociera mi perspectiva de lo que es el dolor emocional, que justamente es lo que trata mi exposición Metamorfosis. Ok, me parece asombroso el hecho de cómo plasmar tu esencia hacia pues, una galería que se llama Metamorfosis y vamos a comenzar de cero, porque tampoco Claro, te conozco y le conozco, así sí, que vamos a irlo claro. conociendo. Entonces, ¿es tu primera galería o ya has hecho galerías? Cuéntanos un poquito desde de esta trayectoria para llegar ya a Metamorfosis, ¿no? Ok, la verdad es que mi trayectoria, realmente metiéndome en el mundo del arte como tal, de exponiéndome, ha sido muy corta. Yo empecé en 2024 Ok. justamente exponiendo en una, ahora sí que exposición colectiva, que justamente fue aquí mismo, en este espacio. El nombre de la exposición era El miedo del ser humano. Entonces expuse junto con otros artistas una experiencia maravillosa. Me empecé a introducir un poquito en conociendo cómo es este mundo, etcétera. Solamente expuse una de mis obras y justamente algo que abordo mucho en mis obras, en lo que yo hago, lo que plasmo, es justamente el dolor emocional a partir de mi experiencia, Claro. ¿vale? La verdad es que Metamorfosis es un proyecto que lleva muchísimos años, ahora sí que horneándose, lleva muchísimos años esta idea. Empiezo desde la universidad. Me parece asombroso lo que nos comentas y en este trayecto vamos otra vez a regresar del punto de partida hacia todo lo que ha conllevado Metamorfosis. ¿Cómo nace Metamorfosis desde la universidad? ¿Cómo se va plasmando? Ok. Bueno, realmente para explicar un poco más a profundidad, pero brevemente, todo el proceso de metamorfosis, prácticamente nace de mi historia personal, ¿vale? Sin entrar en muchos detalles, yo pasé por muchos años de estar en un momento de Ok, crisis, de enfermedad, de mucha enfermedad, y claro que las enfermedades llegan a tener un sí, impacto muy fuerte a nivel psicológico, ¿no? Y creo que es algo de lo que muy poco se habla. claro, Ha sido un proceso de aceptar una versión de ti que ya no se totalmente. siente como tú. Ok, Entonces, es interesante justamente porque, para empezar, yo miro mis lienzos, miro en donde plasmo lo que hago, como empieza como un hobby, ok, ¿vale? Empieza como un hobby, empieza como una manera de tratar de distraer mi mente, por supuesto, ¿no? Y lo interesante es que eventualmente se volvió como un espejo para hacer retrospección, ¿sabes? Para hacer retrospección. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, todavía me encontraba en este periodo de enfermedad, a pesar de lo que estaba yo pasando. Entonces, realicé algunos trabajos académicos y entre hacer esos trabajos académicos, justamente me llegué a encontrar con muchos artículos que para mí sirvieron de inspiración para retomar esta parte y que justamente me parecieron muy interesantes para hacer referencia a lo que me estaba pasando, ¿vale? Entonces, es interesante porque es como, ha sido una manera de verme a mí a través de los demás y que justamente también los demás se vean a través de mí, ¿vale? ok, Entonces, justamente a través de, como te comentaba hace un momento, de mi historia personal y también de inspirarme de otras personas, del dolor de los demás, es que ok. nace Metamorfosis, iniciando como una forma de distracción, iniciando como una forma de, vaya, de tratar de tener otra perspectiva de las cosas y se vuelve algo catártico. Ujú. Exactamente. Sí, justo. Y ya lo va desarrollando, pero me gustaría seguir como que Claro. ahondando un poquito más. A ver, ¿qué significa para ti metamorfosis? Más allá de la obra, ¿no? O sea, ¿qué para ti significa la palabra metamorfosis? Para mí la palabra metamorfosis implica transformación y creo que si nos enfocamos justamente en algo más personal, para mí metamorfosis, la transformación es algo, es un cambio doloroso, es un cambio doloroso, es un cambio a través del cual
enfrentas dificultades, ¿vale? El cambio es algo que no es fácil, no es como todo va a ser bueno de aquí en adelante, no es un camino recto, sino es como una montaña rusa. Entonces, Total. para mí es un cambio doloroso, ¿sabes? Justamente, y ahorita que lo comentas, voy haciendo este match y lo vamos a ir viendo también en el video. ¿Cómo haces esta curaduría, no? ¿Cómo haces esta curaduría? Porque, bueno, lo vamos a estar viendo en el video, en los elementos que tomas, ¿no? Me gustaría que también ya vamos entrando un poquito más ahora sí Claro, ya a tu galería. Cuéntanos un poco de esta curaduría que logras en tu exposición ya en solitario, ¿no? claro. Es interesante, ¿no? Porque creo que cada vez que hay una exposición de arte, siempre existen como ciertas reglas, ¿no? En general, en técnica, en muchos Claro. ámbitos del arte, existen bastantes reglas. Y justamente una de las reglas que existe es en cuanto a la curaduría, ¿no? Sabes, como esto de que el fondo sea blanco para que resalte todo lo que se hace, etcétera, ¿no? La verdad, siéndote muy honesta, yo más que enfocarme en eso, más que enfocarme en una estética, por decirlo así, o vaya, metiéndome un poco más en estos ámbitos, me quise enfocar en que fuera algo un poquito más inmersivo, Ok, sí, ¿sabes? justo. Justamente uno de los objetivos de mi obra era que las personas, justamente como te mencionaba hace un momento, se pudieran ver a través de mí, a través de lo que yo hago. Entonces, por esa misma razón es que le di un poco más de importancia a la inmersión que plenamente enfocarme un poquito más en algo técnico, por decirlo de alguna manera. Ok. Sí, me parece interesante y ya bueno, eh, tú no lo nombras, pero ya lo voy a nombrar yo. ¿Cómo haces para que hagamos este match, ¿no? Ya nos dijiste de la curaduría, pero vemos cómo hay unas mariposas que van a través también de unas hojas, o sea, la naturaleza, ya hablaste de la inmersión, lo logra Lucía a través de que entras al cuarto, encuentras las hojas y ves también unas mariposas, ¿no? Pero no Claro, solamente estas hojas están puestas de una manera aleatoria, quiero suponer, ¿no? claro. Justamente una de las intenciones de mi obra es que yo plasmo en cada retrato una fase del duelo, ¿no? Que claro, es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo plasmo mucho lo que es el duelo emocional. Y algo que yo quise resaltar mucho en el duelo emocional es justamente lo que mencioné hace un momento acerca de que el cambio no es lineal, el cambio es como una montaña rusa. Entonces, yo quería justamente que diera la impresión de que hay como un orden, ¿vale? Un orden, al menos es como una forma de plasmar las fases que yo personalmente viví y cómo las viví. Las mariposas, por supuesto, vienen acompañando también a los elementos de mis obras, que los elementos de mis obras tienen justamente las fases de maduración de las mariposas monarca, ¿no? Ok, ok. Particularmente. Entonces, yo justamente retomando este tema de la curaduría, todo esto, de la inmersión, yo quería que pareciera un poco que las mariposas salen, Ok. ¿no? Entonces, justamente meter a los espectadores un poquito más en esta exposición y que también fuera un poquito intuitivo en cuanto a que se seguía como esas fases para que se entendiera un poco más mi cosmovisión del dolor Perfecto. emocional. Ok. Me parece bastante interesante cómo tomas esta parte de la trascendencia, del movimiento y también del duelo, ¿no? Que Claro. para ti formó dentro de tu obra una transmutación y me gustaría que nos contaras un poquito sobre este duelo y esa transmutación que hay en tu obra y en tu persona. Del duelo. Bueno, como lo mencioné hace un momento, tenemos que partir un poco de lo que es mi historia personal. Em, También en la universidad fue algo, fue un proceso también de deconstrucción personal, no solamente para la carrera a nivel profesional, sino también fue una deconstrucción personal, ¿vale? Em, yo creo que algo que retomé bastante, aparte de inspirarme en las mariposas, Ok, fueron las fases del duelo, ok, ¿no? Las fases del duelo, la teoría más conocida en psicología, que justamente nos habla de 5 fases principales, ¿no? Nos habla de 5 fases principales. Y yo algo que aprendí también ejerciendo mi carrera es que no es lineal. Lo vi mucho con personas con las que estuve trabajando. El proceso no es lineal para nada. Es algo, como les mencioné hace un momento, como una montaña ok, rusa. sí. Entonces, creo que una fase que a mí me gustó mucho plasmar y que es una de las fases más personales, una de mis obras más personales, es justamente la parte de la retrocesión. ¿Qué pasa cuando retrocedemos, no? Siempre existe un poco como ¿cómo podríamos llamarlo? Como este sesgo de que si retrocedemos, entonces
significa vergüenza, significa que no lo lograste, significa que no aprendiste nada, cuando en realidad es algo bastante válido volverse a equivocar y muchas veces volvemos a pasar por el mismo camino, pero cada vez vamos aprendiendo algo, ¿vale? Entonces, es algo que yo quise rescatar bastante, quise rescatar mucho también la parte de la individualidad. La parte de la individualidad es algo muy interesante. Retomo un poco lo que mencionaba al principio acerca de verme a mí a través de los demás y que los demás puedan verse a través de mí. Creo que es algo bastante interesante Sí, porque justamente a pesar de que yo estoy contando mi historia personal, es como la base de Metamorfosis, no quise que todas mis obras fueran autorretratos míos, sino que me gustó también la idea de plasmar a otras personas, personas que son muy cercanas a mí, personas que significan mucho para mí, justamente para volver a resaltar esta parte de la individualidad, porque es como este mensaje de, aunque yo lo viví de esta manera, sé que otras personas lo pueden vivir diferente. No solo es algo que se trata de mí, sí, sí, sí. no, Sí, claro. Y eso es lo que convierte el arte realmente, ¿no? Cómo se claro, vuelve este espejo en donde el artista plasma sus emociones y tiene ahora esta cualidad de que se vean reflejados los otros, ¿no? Y das un claro, paso más y hasta rompiendo este ego en donde dices, no solamente soy yo, sino también empatizo con el otro, claro, que realmente y todo ser humano venimos a cumplir procesos en esta vida, ¿no? exactamente. Entonces, me parece muy extraordinario cómo lo lograste. Y ya por último, ya para ir cerrando como esta parte de tu galería, ¿tiene una narrativa también de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? O cómo? Porque ya dices que tiene fases, ¿no? ¿Cómo se lee? Claro, pues justamente se lee empiezas desde, nos vamos a encontrar para empezar con una descripción, que Ok, va el speech de todo lo que se trata la obra, etcétera. Entonces nosotros vamos a empezar de izquierda a derecha. a la Se izquierda. lee de esa manera, justamente. Ok, Ujú, sí, y vemos entonces, si me lo permites recordar, claro, es una imagen en donde está la mujer deshecha y se va ujú, transformando hacia una mujer hermosa como lo eres ahora, ¿no? claro. Ok, Claro, justamente eso es lo más importante que yo quise resaltar. Pero algo muy interesante también que me gustaría mencionar, que resalté en esta exposición, es que es un cambio, por decirlo de alguna manera, que no olvida la tristeza. Claro, porque pasamos por diferentes fases dolorosas que no somos la misma persona que empezó que cuando ya estamos acá. sí. No somos la misma persona. Entonces, de alguna manera, algo que también resalté mucho en la mirada de mis retratos es la nostalgia. Sí, sí, y justo, ¿no? La nostalgia con esta cualidad de recordar, ¿no? O sea, Claro, de que hemos avanzando, tenemos la nostalgia de lo que pasó, pero seguimos avanzando, ¿no? Que eso también claro. es parte del proceso humano. Claro, ya no me aferro a algo que ya no soy en este momento, pero reconozco y acepto que fui esto y que ahora gracias a esto soy esto. Sí, Ujú, sí, sí, diría una frase, somos lo que han hecho de nosotros, ¿no? Pero también claro, nosotros podemos mejorar lo que somos, ¿no? Me exactamente. parece bastante interesante. Y bueno, Lucía, cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que viene? Ya lastimosamente hoy es el último día y pues gracias también a que pudimos tener esa conversación vamos a poder pues expandir esta galería a más tiempo en la internet, Claro, pero pues ya físicamente no la vamos a poder encontrar aquí en este claro, espacio. Les invitamos a que te sigan en redes sociales claro. y que nos cuentes qué viene después para ti, para nosotros en tu arte. Bueno, como les mencioné, pues este viene siendo como el debut, mi debut como artista. La verdad, se vienen más proyectos. Yo espero que haya más exposiciones donde pueda mostrar ya sea esta misma exposición de Metamorfosis en otras galerías o inclusive otros trabajos, ¿no? Es lo Claro, que más me esperaría. Y por supuesto, algo que me gustaría también es incluso incorporarme a proyectos de artísticos donde haya una vaya, que la causa sea apoyar a alguien que esté en una situación vulnerable, ¿sabes? ok. Eso es algo que me gustaría muchísimo hacer y por supuesto en cuanto a mi arte, me gustaría también resaltar el objetivo, que justamente es generar vínculos con los demás y que los demás puedan generar vínculos Claro, con otros, ¿vale? claro. Entonces, eso sería básicamente lo que se espera. No, pues creo que ya me, me dejaste con esta idea girando en donde es lo que buscamos, ¿no? El siguiente paso en cuanto a la colectividad en Puebla, y también lo estás sintiendo y me da mucho gusto, porque es ahora romper la burbuja de mi grupito o de Claro, solamente mi arte, sino ahora estamos haciendo la invitación, y qué bueno que claro, haces, hacia abrir las fronteras, ¿no? Abrir las exacto. fronteras, y esto me recuerda ya por último, y pasar a otro tema, que sería la temporada que estamos haciendo, esta temporada 2 va hacia barreras. Ya por último, ¿qué ha sido?
la barrera que has enfrentado en tu trabajo, en tu obra, a lo largo de tu carrera? Híjoles, es una pregunta muy interesante porque creo que el mayor obstáculo que me he encontrado ha sido a nivel personal. Ha sido básicamente yo misma. Yo creo que muchas veces nos ponemos muchas trabas, aunque suene muy cliché. Yo creo que yo personalmente me he encontrado con muchas trabas conmigo misma en cuanto a mi confianza como artista, incluso como persona. Creo que es algo bastante no quiero decir común, pero es algo que puede surgir mucho en nosotros los artistas, que desconfiamos de nuestro trabajo, nos comparamos, etcétera. Y creo que personalmente no hay mayor barrera que eso, que no creerte capaz de hacer algo que sueñas, etcétera. Claro que también yo algo que siempre he dicho es ser realistas. Por supuesto que hay dificultades, etcétera, ¿no? En el mundo del arte también nos encontramos con eso, pero sobre todo creo que la mayor barrera es no creer en ti. No creer en Claro, ti, no atreverte, no intentarlo. Y claro que es difícil llegar a ese proceso de tratar de creértela, ¿no? sí, Sobre todo de creértela, de dónde estás parada, de dónde estás parado. Y vaya, es lo que creo yo te cierra muchas puertas, porque a final de cuentas tú mismo eres quien se cierra las totalmente. puertas, ¿no? Ujú. Sí, no, dices algo muy importante y creo que también cabe mencionarlo. Creer es crear, ¿no? Eso es algo muy Claro, importante. Y también el hecho de la confianza, ¿no? O sea, si tú ya crees en ti, tienes que tener esa confianza en ti. Y claro. pues bueno, lastimosamente, pues es un proceso, como tú bien lo marcas, que también viene desde la familia, Sí, tu persona y la sociedad, ¿no? justamente. Entonces, pues, primero, si tienes a tu familia que a veces no nos, como artistas, no confían mucho en nosotros, ¿no? Como de qué va a Claro. salir, qué va a pasar, pero si ya confías en ti y sigues estos procesos, estoy seguro que tu familia va a confiar en ti y después, pues no es como que le debamos algo a la sociedad, pero más bien podemos ofrecerles algo a la sociedad como tú lo estás haciendo Claro. con Metamorfosis y pues te felicitamos mucho a través Gracias. de Integrar 380, este podcast que se llama El Arte de Conversar y queremos darle un gran agradecimiento a Urban MX y a todo el equipo que está acá atrás, también al espacio que es Centro Cultural Ponce de León, ubicado en el centro del corazón de Puebla y pues nada, nos gustaría que nos digas tus redes sociales, cómo te encontramos y hacerles toda una comunidad más grande como dices. Claro, pues realmente mis redes sociales son muy pocas. Actualmente solamente me encuentro en Instagram, @lucif con W y latina. Okay. Pues bueno, ahí van a estar apareciendo las redes sociales, el lugar, nuestros compañeros y pues no queda más que decir que el arte de conversar los espera en otro espacio y que el arte sea vuelva una comunidad más grande. Muchísimas No, gracias. gracias a ti. Un abrazo y estamos viéndonos. Gracias. Gracias.